Hola, soy Penélope Muñoz del grado sexto del Colegio Unicap. En este video les voy a mostrar una maqueta que yo hice para pensamiento numérico. La hice con cartón paja, un bloc de colores, figuras en origami, muñecos, carros de juguete, cartulina y plastilina. En mi maqueta hay una estación de policía. También está el Colegio Unicap. Hay un lago de pececitos y una cancha de fútbol. Hay un condominio de edificios. Aquí hay un grave accidente. Aquí está el Coliseo del Café. Aquí hay una zona de animales. Y por último está el local de mi papá, PC Shop. En esta maqueta hicimos diferentes estructuras, como el coliseo que tiene forma de hexágono. También hicimos edificios con forma rectangular, ya sea vertical u horizontal. La glorieta tiene forma circular. Este árbol tiene forma de pirámide. La cancha y la zona de animales tienen forma rectangular. También estos dos bloques tienen forma de pentágono. Y por último, este edificio que tiene forma de un prisma triangular rectangular. Las formas con líneas rectas, como el poste de luz, las carreteras y la cancha de fútbol, tienen funciones lineales dentro de la ciudad. En cambio, las figuras con curvas, como el coliseo y la glorieta, cumplen funciones cuadráticas. Para la construcción de la maqueta tomamos varias medidas. Para eso utilizamos el transportador y la escuadra. Con el transportador pudimos demarcar la glorieta y con la escuadra pudimos delimitar las zonas verdes, demarcar las medidas de la cancha y todas las demás medidas necesarias. Ya que utilizamos estos instrumentos de medida y la maqueta a esa pequeña escala, la unidad se mide en centímetros. Con la misma escuadra tomamos las medidas para calcular el perímetro y el área de algunas de las figuras de esta maqueta. Para calcular el perímetro de la maqueta, sumamos 70 de este lado, más 50 de este lado, 70 y más 50 centímetros. Queda como resultado que el perímetro de esta maqueta es 240 centímetros. Para calcular el área total de esta maqueta, tuvimos que multiplicar base por altura, o sea, 70 centímetros por 50 centímetros, queda como resultado 3.500 centímetros cuadrados. A este edificio rojo con forma de prisma triangular rectangular le vamos a sacar el área lateral. Para esto utilizamos el perímetro de la base por altura. Como su base es de 9 centímetros, la multiplicamos por 3 lados. Queda como resultado un perímetro de 27 centímetros y su altura es de 20 centímetros. Y si la multiplicamos, entonces daría una área lateral de 540 centímetros cuadrados. Para calcular el perímetro de este hexágono regular sumamos sus 6 lados. Cada uno mide 7 centímetros. Por ende, el perímetro de este hexágono sería de 42 centímetros. Para calcular su área multiplicamos este perímetro por su apotema y dividimos entre 2.
Recordemos que la apotema es la distancia más corta desde el centro hasta a uno de sus lados. Entonces, 42 centímetros de perímetro por 6,6 centímetros de apotema dividido entre 2 nos indica un área de 127,26 centímetros cuadrados. Utilizando esta misma fórmula vamos a sacar el área de estos dos pentágonos. Entonces, 27 centímetros de perímetro por 3,6 de apotema dividido entre 2 nos da como resultado un área total de 486 centímetros cuadrados. Para pensamiento tecnológico, en este video voy a hablar sobre las importancias del servicio público y sus tecnologías en el desarrollo de la vida en sociedad. Los servicios públicos son el conjunto de bienes, actividades o subsidios que deben proveer las administraciones públicas según la legislación de cada estado. Estos servicios tienen como finalidad satisfacer diferentes necesidades esenciales de la sociedad y favorecer el desarrollo personal, la igualdad y el bienestar social. Al ser públicos son de todos y para todos y son financiados a través de los impuestos. Para que existan estos servicios públicos se hace necesario el desarrollo de diferentes tecnologías que están al servicio del hombre y sirven para facilitar sus formas de vida. Entonces preguntémonos, ¿qué tecnologías son necesarias para cubrir todas las necesidades urbanas y para hacer posible el buen funcionamiento de los servicios públicos? Para cada servicio público se han utilizado diferentes tipos de tecnologías. Para explicarles un poco sobre estas, les quiero mostrar mi maqueta de una ciudad que cuenta con servicios públicos como la energía eléctrica, la cual es prestada por la empresa de energía del Quindío, EDEC, que pertenece al grupo EPM. La energía eléctrica llega a cada hogar y a cada establecimiento mediante instalaciones eléctricas como estos postes con cables de alta tensión. Los sistemas de suministros eléctricos funcionan a partir de la energía eléctrica. Tenían termoeléctricas, hidroeléctricas, eoloeléctricas, energioeléctricas, en centrales nucleares o en centros donde incineren la biomasa. Te invito a ver mi mapa mental sobre los tipos de energía. Te dejo el link en la descripción. Como en este territorio existen muchas fuentes de agua, la mayoría de la energía es obtenida mediante centrales hidroeléctricas. Esta es una PCH, o sea, pequeña central hidroeléctrica, las cuales son instalaciones tecnológicas que utilizan la energía hidráulica para la generación de energía eléctrica. La energía eléctrica es finalmente utilizada en el funcionamiento de los focos de luz, aparatos electrónicos de hogares o incluso para autos eléctricos, aunque son menos comunes. Los más comunes funcionan mediante petróleo o gas natural. Es importante hacer una recomendación al respecto de estos postes de energía utilizados en la mayoría de ciudades, pues con el paso del tiempo y tras ocurrir desastres naturales como terremotos, estos pueden hacer mucho daño y también ocupan mucho espacio. Por eso es muy valioso el hecho de innovar en tecnologías de infraestructura eléctrica subterránea que brinden más seguridad, más espacio y que garanticen el buen funcionamiento eléctrico en las ciudades. Otro servicio público que podemos ver en esta ciudad es el acueducto. Es un conjunto de
irrigación que permite transportar agua en forma de flujo continuo desde un lugar en el que está accesible en la naturaleza hasta un punto de consumo distante, generalmente para una ciudad o poblado. A través de un acueducto no solo se capta y distribuye el agua, esta también se debe tratar utilizando diferentes tecnologías para que el agua se potabilice y esté en su óptimo estado para nuestro consumo en las 24 horas al día. El agua se procesa en un sistema de acueducto compuesto por elementos físicos como tanques y tuberías que hacen parte de un proceso que empieza por la captación de ríos o microcuencas por medio de las tuberías de aducción que llevan el agua hasta un desarenador, donde se retienen los elementos sólidos que lleva el agua para luego llevarla a una planta de tratamiento donde se purifica y potabiliza a través de los siguientes pasos. Primer paso, dosificación, utilizando cal y alumbre para la formación de coagulantes y para regular el pH del agua. Segundo paso, floculación, donde se unen las partículas más pequeñas que tienen el agua formando grumos. Tercer paso, sedimentación. En esta fase, por su propio peso, los grumos se depositan en el fondo de un sedimentador. Cuarto paso, filtración. En esta fase, las partículas que no se sedimentaron son retenidas en unos filtros. Después, el agua pasa a un tanque de almacenamiento y luego a la red de distribución, es decir, tuberías y mangueras encargadas de llevar el agua a cada vivienda, donde se encuentra un contador de agua que permite saber a la empresa prestadora de servicios y al usuario de la cantidad de agua que se ha consumido. En esta ciudad, la EPQ, Empresas Públicas del Quindío, son las encargadas de prestar servicio de acueducto, alcantarillado y aseo. Después de recibir agua limpia en nuestros hogares, hay que pensar qué se hace con el agua residual. Por eso existe el alcantarillado. El alcantarillado es el servicio de recolección de residuos líquidos por medio de tuberías y conductos, evacuando aguas residuales o de lluvia. Sus actividades complementarias son el transporte, tratamiento y disposición de residuos líquidos. Los alcantarillados se pueden construir de dos modos. Primer modo, redes unitarias. Son las que se construyen para recibir en un único conducto, mezclando las aguas residuales urbanas e industriales como las pluviales, generadas en el área urbana cubierta por la red. Segundo modo, redes separativas. Constan de dos canalizaciones totalmente independientes. Una, la red de alcantarillado sanitario, transporta las aguas residuales domésticas, comerciales, industriales hasta una estación depuradora. Y la otra, la red de alcantarillado pluvial, conduce las aguas pluviales hasta el receptor, que puede ser un río, un lago o el mar. El servicio del gas natural es la actividad relacionada con la movilización del gas natural a través de gasoductos que suministran el gas a hogares, comercios e industrias. El gas se utiliza para cocinar, para movilizar vehículos o para que funcionen algunos equipos. En esta ciudad, Efigas es la empresa encargada de la comercialización de este servicio. En los hogares hay una instalación interna de gas natural conectada a cada uno de los artefactos que usan gas natural.
Con su respectivo medidor de consumo y con una válvula de corte general, esta instalación interna está conectada a la red de gasoductos. Las telecomunicaciones hacen referencia a cualquier tipo de comunicación a distancia mediante equipos que pueden transmitir información con señales electromagnéticas u ópticas entre diferentes ubicaciones de forma analógica o digital. La información que se transmite pueden ser datos de audio o de otros tipos. Las redes están basadas en infraestructuras de trabajo con cables o inalámbricas. Ejemplos de redes de telecomunicaciones típicas son la red fija de teléfono, la red de telefonía móvil, la red de televisión por cable o internet. Las redes de telecomunicaciones las podemos diferenciar en unidireccionales, donde la señal va de un emisor a un receptor en un solo sentido, como por ejemplo un canal de TV o la radio, y bidireccionales, donde ambos sujetos son emisores y receptores a la vez, como por ejemplo una llamada telefónica. Las redes de comunicaciones están formadas por una parte cableada, como estación base, estaciones de conmutación, red de distribución y terminales, y por una parte inalámbrica, antenas y satélites. Sumando la parte cableada y la parte inalámbrica, conseguimos que la señal llegue desde su origen hasta su destino, viajando a largas distancias de la forma más eficiente posible. Y para finalizar, podemos concluir que la tecnología ha sido la principal aliada en la evolución humana, y para que funcionen los servicios públicos en las ciudades son necesarios diferentes tipos de tecnología, desde los desarrolladores tecnológicos antiguos hasta las innovaciones más recientes. Conoceremos un poco la cultura y los sistemas de los pueblos prehispánicos, para así reconocer la diferencia entre los tiempos precolombinos y las sociedades actuales. Antes de continuar con el tema principal, es necesario establecer algunos conceptos como el de cultura, conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. También hay que esclarecer que el término prehispánico hace referencia a lo que existía en América antes de la llegada de los españoles. Del mismo modo, precolombino significa antes de Colón. En este sentido, son prehispánicas todas las culturas, civilizaciones, organizaciones sociales, religiones, lenguas, arquitectura y manifestaciones artísticas que existían antes de la llegada de los españoles al continente. También es importante saber la diferencia entre los conceptos de comunidad y sociedad. En una comunidad existen lazos de afinidad, intereses comunes y establecimiento de relaciones personales. En cambio, en una sociedad prevalecen los acuerdos racionales y de interés no siempre comunes, y no hay preocupaciones por el otro individuo. Ahora vamos a conocer un poco de las culturas prehispánicas. Antes de la llegada de los españoles, América estuvo poblada por diversos pueblos indígenas. Los grandes imperios fueron los mayas, los chibchas, los aztecas y los incas. América estuvo habitada por pueblos con diversos niveles de desarrollo y complejidad en su organización social, desde grupos nómadas, cazadores y recolectores, hasta civilizaciones más complejas como las culturas mesoamericanas, maya y azteca, que consiguieron dominar la agricultura, inventar y guiarse por el calendario, desarrollar la escritura y crear monumentos arquitectónicos de gran relevancia. El fin del periodo prehispánico lo marca el arribo de Cristóbal Colón a los territorios que hoy conforman América. En 1492,
pues con este hecho se da inicio al proceso de dominación de los pueblos aborígenes americanos, lo cual derivaría en la destrucción y exterminio de muchos pueblos y culturas. Más de 4 siglos y medio han transcurrido desde la llegada de los españoles a los territorios del noroeste, con la que se inició una confrontación de culturas. La europea, avasalladora, intolerante e impuesta por la fuerza, y la indígena, que llevaron la peor parte. El principal efecto de la conquista se centró en la organización social prehispánica y comenzó con la disolución de los reinos indígenas, agrupándolos en comunidades. Además, se dio una supresión de las instituciones políticas prehispánicas. También se dio una reorganización familiar y reorganizaciones de las clases sociales. Y estos cambios fueron motivados por la formación de un nuevo régimen social, guiado por una cultura superior que se creía digna de realizar estas modificaciones en el estilo de vida de los diversos grupos étnicos. Sin embargo, los pueblos y sus culturas resisten a desaparecer y sobreviven por largo tiempo en medio de las más adversas circunstancias. En la actualidad, en América podemos constatar la presencia de muchos rasgos culturales que sin duda tienen su origen en la época prehispánica. Algunos legados que conservamos son la numeración, el calendario, el arte, el lenguaje, patrimonios culturales, sistemas agrícolas, aportes en la medicina natural, artesanía y otros. En cuanto a la agricultura, los pueblos precolombinos aportaron cultivos de maíz, frijol, cacao y mucho más. La herbolaria prehispánica fue entendida por los europeos como una valiosa aportación a la medicina. El Códice Badiano es considerado la mayor recopilación de medicina herbolaria prehispánica. La ingeniería constructiva e hidráulica indígena resultó sorprendente para los europeos. La creación de ciudades urbanizadas, edificios monumentales y profusa creación artística integrada a su arquitectura. En esta maqueta podemos evidenciar estructuras de una ciudad contemporánea. Como podemos ver, hay edificios, carreteras, carros y casas. Las estructuras son cuadradas en su mayoría y su arquitectura es muy diferente a la arquitectura prehispánica, caracterizada por su complejidad y por sus pirámides con perfecta simetría. Así como la arquitectura, después de la colonización, se modificó las tradiciones, la cultura, la religión y muchos aspectos de las formas de vida de las comunidades prehispánicas. La conquista fue el último periodo de la historia prehispánica y el primero de la colonial. Los españoles trajeron consigo a esclavos, la mayoría de ellos de origen africano, lo que dio origen al mestizaje. De cierta manera, allí fue como se consumó la conquista, dando origen a una nación multicultural. La religión fue el principal medio por el que la cultura se vio influenciada. Los españoles llegaron a arrasar con aquellas creencias que se tenían acerca de los seres divinos para imponer a su propio Dios. Y qué mejor manera de dominar o transformar a un pueblo que atemorizarlo. Es por eso que como símbolo de colonización, la mayoría de las iglesias o grandes catedrales se encuentran ubicadas sobre antiguos centros ceremoniales o cementerios indígenas. Para terminar, nombraremos algunos lugares arqueológicos en América, donde se ubicaron diferentes culturas prehispánicas. Machu Picchu en Perú, Teotihuacán en México, Tikal en Guatemala, Moáis de la isla de Pascua en Chile,
el Chichén Itzá en México, Cueva de las Manos en Argentina, el Chan Chan en Perú y por último San Agustín en Colombia. Hoy voy a exponer la maqueta de mi ciudad. Esta es la maqueta de la ciudad donde vivo. No está realizada a escala, pero tiene varias características de la ciudad de Armenia. En la maqueta hay varios sitios del norte de la ciudad. Está el Coliseo del Café, PC Shop, que es el local de mi papá, el Museo Quimbaya y el condominio Oro Negro, Amanecer, donde mi familia y yo vivimos. La ciudad de Armenia, también llamada la Ciudad Milagro, es muy agradable, de clima muy acogedor y donde todo queda relativamente cerca. Armenia es la capital del Quindío, el departamento más pequeño del país. Está situada en la región del eje cafetero. Tiene una superficie de 650 kilómetros cuadrados, a una altura de 1.483 metros sobre el nivel del mar. Hace parte del paisaje cultural cafetero, incluido en la lista Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Esta ciudad es un territorio de suelos fértiles, asentadas por una topografía quebrada. Limita al oriente con Calarcá, al noroeste con Salento y Circasia, al occidente con Montenegro y al suroeste con la Tebaida. Nuestro municipio cuenta con todos los servicios públicos, como el servicio de telefonía, internet, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y gas natural. Armenia está cerca de muchos lugares turísticos, como el Valle de Cocora, el Parque Nacional del Café, Panaca, el Jardín Botánico, entre otros, teniendo como referencia uno de los hoteles más importantes de la ciudad, el Hotel Armenia. Esta sería la distancia aproximada para viajar a estos lugares. En Armenia las direcciones se ubican de acuerdo a los números de las calles y carreras, existiendo una nomenclatura urbana que numera también edificios y apartamentos. Existen algunas estructuras de arquitectura tradicional. Los edificios y las construcciones de la ciudad tienden cada vez a modernizarse, dejando ver en sí diferentes formas geométricas. Armenia crece y se moderniza, pero aún se advierte la vida tranquila del pueblo, porque las zonas rurales están muy cerca por las costumbres y el trato de sus gentes y el disfrute del buen café, preparado en medio de amenas tertulias, montañas, fauna, flora y mucha riqueza hídrica. Para terminar, es importante preguntarnos, ¿cómo puedo mejorar las condiciones de vida a partir de conocer y entender el espacio habitable? Es importante, para participar en nuestro entorno y hacer de esto un lugar mejor, el primer paso es reconocer sus dinámicas ambientales, históricas y sociales, pues nadie defiende lo que no ama y no conoce. Esta fue la descripción de mi ciudad, espero que les haya gustado. Hasta luego. Hoy exploraremos un poco en el pensamiento bioético. En esta ocasión voy a explicar la diversidad de especies que viven en la ciudad y su taxonomía. La taxonomía es la ciencia que estudia la ordenación de los seres vivos en un sistema de clasificación compuesto por una jerarquía de taxones. Los taxones son los grupos en los que la biología clasifica científicamente a los seres vivos. Los taxones principales, ordenados de menos a más, son especie, género, familia, orden, clase, división, reino y dominio. Para categorizar a los seres vivos se tienen en cuenta sus caracteres taxonómicos, sus atributos, que hace posible diferenciar a un ser de otro, como también agruparlos por la presencia de rasgos comunes. Los caracteres pueden referirse a la forma, la estructura,
la función y el comportamiento de los seres. En la ciudad podemos encontrar organismos pertenecientes a los tres dominios principales en biología, que son arquea, bacteria y eucaria. Las arqueas pueden vivir en muchos hábitats y se han estimado que podrían formar hasta el 20% de la biomasa de la Tierra. Inicialmente las arqueas eran consideradas todas extremófilas, que vivían en ambientes hostiles tales como aguas termales, lagos salados, ambientes ácidos y alcalinos. Pero la realidad es que se encuentran arqueas en los más diversos hábitats, tales como el suelo, océanos, pantanos y en el colon humano. Las bacterias se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Son vitales para el ecosistema del planeta. Algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y presión, incluso el cuerpo humano. La mayoría de las bacterias que se encuentran en el organismo no producen ningún daño y son beneficiosas. Una cantidad relativamente pequeña de especies son las que causan enfermedades. Dentro del dominio eucaria encontramos los reinos protista, fungi, vegetal y animal. El reino protista desarrolla su vida en un medio ambiente variado, en ambientes húmedos, marinos, de agua dulce y en tejidos acuosos de animales. También constituyen la mayor parte del plancton, como por ejemplo el plancton vegetal, que se llama Noctiluca scintillans, más popularmente conocido como brillo del mar. La mayoría del plancton es microscópico. Hay algunas especies que podemos ver, como las medusas, que son consideradas zooplancton. El reino fungi habita en lugares húmedos, cálidos y preferiblemente oscuros. La mayoría de las especies de este reino sobreviven en un rango de temperatura de 20 a 30 grados centígrados. Otras pueden vivir a temperaturas inferiores a estas, como las que sobreviven en los alimentos dentro de un refrigerador. El reino vegetal sobrevive en diversos entornos, desde los climas más fríos hasta los desiertos, los acuáticos y los rocosos. En particular, la distribución de las pteridofitas es amplia por todo el planeta. En este grupo se destacan los helechos, quienes abundan en los países intertropicales. El reino animal se ha adaptado a toda clase de ambientes y a todos los climas. El reino animal es increíblemente diverso, como los seres humanos, los conejos y los gaticos y también los gallos. Ahora clasificaremos taxonómicamente un organismo del reino vegetal y del reino animal que podemos encontrar en mi ciudad. Taxonomía del árbol enebro. Reino vegetal. División Phinophyta. Clase Pinopsia. Orden Pinales. Familia Cupressaceae. Género Juniperus. Especie J. communis. Ahora la taxonomía del perro. Reino animal. División Chordado. Clase Mamífero. Orden carnívoro. Familia Canidae. Género Canis. Especie Canis lupus. Es importante reconocer la diversidad de especies que existen en el mundo y saber cuáles puedo encontrar en mi ciudad, para relacionarme con la vida y con el medio ambiente. Aprendí que la biología ha realizado un gran esfuerzo por estudiar a profundidad las formas de vida. Por eso las especies, incluidos los seres humanos, podemos ser clasificados taxonómicamente. Espero que les haya gustado mi video. Adiós, feliz Halloween. Hello, my name is Penelope Muñoz Garcia. I am in the 6th grade at UNICAP School. Today I'm going to describe to you my beautiful city that is located in the central mountain range. Among overflowing coffee plantation, it is Armenia, the capital of Quindío, the smallest department in Colombia. Quindío is one of the most beautiful Colombian departments. Its main activity is the cultivation of coffee.
The tourist sector has been growing at good pace, becoming one of the main destinations in Colombia. My territory is located in the Colombian Coffee region, or in the Coffee Triangle. It is part of the coffee cultural landscape. There is cultural heritage of humanity. In my city, the climate is very pleasant, and we call me Armenia has tropical climate. Sometimes we have a sunny day, and other days are rainy. But the cold here are never extreme. The average annual temperature is 20 degrees centigrade. In the city where I live, there are many species of fruit trees. Trees with flowers, bushes full of coffee, giant trees like the wax palm that is the national tree of Colombia. Here is the highest palm in the world, with more than 70 meters high. There are bamboo trees. Everywhere there are many rivers and incredible landscape. The great mountains surround us everywhere. In this territory there is a very diverse fauna. It's an ideal place to do bird watching. We can see the lionbird, hummingbirds, bluebirds, and many more. The people of my city are charming and friendly. We all share a quiet city where we develop many economic activities such as trade, agriculture, craft, and various services. A special characteristic of the towns of Quindío is the conservation of the beautiful traditional architecture of the cultural landscape of Colombia. It's one of the most beautiful and unique of the country, inspired by the Spanish technique of the tapia pisada, whilst the use of the bareque have become an emblem of the region. The cultural identity of the inhabitants of my territory stand out for its pragmatism, laboriousness, entrepreneurial spirit, and desire for adventure. Here we all speak Spanish and communicate with a very nice accent. My city functions under a democratic political system organized through the governor's office, the mayor's office, and the community action boards. Goodbye. I hope you like my city and my video.